Me llamo David Tura, soy nefrólogo del Hospital de Manacor y, bueno, estoy muy agradecido a la Sociedad Española de Nefrología y al comité local con la organización de invitarnos a moderar estas comunicaciones orales. Si os parece, para ir un poquito más rápido, ya podríamos ir comenzando con la primera, que en principio veo que es Insight CKD, predicción epidemiológica y costes asociados a la enfermedad renal crónica de 2022 a 2027 en España. Por el doctor Unai Aranda, ¿no? Roberto Alcázar, perdón. No va. Bueno, buenos días a todos. Gracias por madrugar, que es un mérito estar aquí a estas horas. El título de la presentación es el Insight CKD, la predicción epidemiológica y costes asociados a la enfermedad renal crónica entre el 2022 y 2027 en España. Y cuando los hadas de la ciencia y la tecnología me permitan, pues os contaré lo que es el Insight CKD. Estupendo, muy bien. Bueno, el Insight CKD es un proyecto patrocinado por AstraZeneca en el que hay un comité científico del proyecto, son las personas que están ahí en pantalla, y hay personas que han colaborado que pertenecen a la empresa AstraZeneca. Y para ponernos en el contexto de lo que es el Insight CKD, tiene que ver con la carga asociada a la enfermedad renal crónica en nuestro país, que todos la conocemos. Importante problema de salud pública que afecta entre el 10 y el 15% de la población española. 2/3 de los pacientes con enfermedad renal crónica están sin diagnosticar, fundamentalmente en estadios iniciales, sobre todo porque suele ser asintomática y no se piden las pruebas de cribado que deberían hacerse. Y el tratamiento renal sustitutivo ha aumentado en un 11% en la última década y sabemos todos que el tratamiento renal sustitutivo es muy caro, una carga económica importante. El Global Burden of Disease nos dijo ya hace pocos años que la enfermedad renal crónica es actualmente la segunda causa de muerte con mayor crecimiento en la década 2006-2016. En este contexto, disponemos de poca información sobre proyecciones futuras globales y nacionales de la enfermedad renal crónica y su impacto clínico y económico. Y aquí es donde entra el Insight CKD, que es un proyecto internacional que en este modelo concreto intenta proyectar la carga clínica y económica de la enfermedad renal crónica en España en el quinquenio 2002-2027. Mediante un modelo validado de microsimulación. ¿Qué se pretende con esta proyección? Pues dar herramientas a las autoridades sanitarias que son datos que les va a permitir establecer estrategias preventivas focalizadas a disminuir la carga futura asociada a la enfermedad renal. ¿Cómo se hace esto en Insight CKD? Insight CKD es una metodología validada que consiste en hacer un modelo que va a cuantificar el impacto de la enfermedad renal crónica mediante poblaciones virtuales. Esto es, se cogen todos los datos de lo que está pasando en España respecto a incidencia, prevalencia de enfermedad renal crónica, carga de morbilidad y coste económico, y con una metodología global ya publicada, y ahí bueno, pues aparece uno de los trabajos que validan esta metodología. Se definen 20 millones de individuos virtuales con características procedentes de lo que ya sabemos que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica en España. Y se les asigna a cada individuo un perfil que está basado en 4 módulos: poblacional, edad, sexo, mortalidad, grado de enfermedad renal crónica, carga de la enfermedad, esto es prevalencia de comorbilidades y complicaciones solo cardiovasculares, necesidad de tratamiento renal sustitutivo, riesgo de mortalidad y luego los costes asociados. A estos 20 millones de individuos se les hace una simulación anual, se les va viendo qué pasa año en año. Pues en esos 5 años, pues los pacientes empeoran su función renal, tienen eventos cardiovasculares, fallecen y las implicaciones económicas que tiene. Esto es lo que se hace a lo largo de los 5 años de simulación virtual. Los resultados que se miden son carga clínica, prevalencia anual proyectada en la enfermedad renal crónica por estadio comorbilidad, entrada o prevalencia de tratamiento renal sustitutivo, complicaciones cardiovasculares y costes económicos. Se hizo también un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta el informe del Registro Español de Enfermos Renales, que dispone de datos más recientes de los que se utilizaron inicialmente para ver el riesgo de entrada en tratamiento renal sustitutivo. Y estos son los resultados.
Se prevé que la prevalencia de enfermedad renal crónica en España aumente hasta de un 10,7%, que es el considerado basal, hasta el 11,7%. Esto significa que vamos a pasar de 5,14 millones en el 2022 a 5,68 millones en 2027, 550.000 pacientes más con enfermedad renal crónica, de ellos 2/3 aproximadamente sin diagnosticar, y lógicamente la mayoría de estos pacientes van a estar en el estadio 3A. Se prevé que va a haber un 14,7% más de pacientes en tratamiento renal sustitutivo, esto es más de 75.000 pacientes, y en estos 5 años se prevé que se van a producir muchos casos de complicaciones cardiovasculares, 183.464, fundamentalmente insuficiencia cardíaca y algo en números parecidos, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Esto es la incidencia acumulada y, como se puede ver, van aumentando cualquiera de estos eventos a lo largo de los años. Esto es incidencia acumulada, sobre todo a expensa de 3A, pero los pacientes que más riesgo tienen de desarrollar estos eventos son los pacientes que tienen un grado más avanzado de enfermedad renal crónica. Lo mismo ocurre con la mortalidad. Se prevé que 654.281 pacientes con enfermedad renal crónica morirían en este quinquenio. Aquí viene la carga acumulada, que sobre todo los pacientes que más riesgo tienen son los de estadios más avanzados de enfermedad renal crónica, aunque el número de eventos globales es mayor en el estadio 3A porque es el que tiene más número de población. Y respecto a los costes, se estima que va a aumentar un 13,8% el coste sanitario asociado a la enfermedad renal crónica, que va a representar el 5,56% del gasto sanitario público español. Y este coste, este 5,56%, de el 42%, o sea, casi la mitad, se lo va a llevar los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Esto es, el 3,7% de los pacientes se van a llevar el 42% del 5% de gasto sanitario global. El estudio tiene limitaciones porque los datos proceden de distintas fuentes que se han agregado para dar un modelo de cómo será la enfermedad renal crónica en este país, y como hay otras comorbilidades que podrían sobreestimar la carga clínica, no se han incluido costes de hospitalización ni complicaciones no cardiovasculares y no se han evaluado costes indirectos, que sabéis que en tratamiento renal sustitutivo son muy relevantes. Por tanto, concluimos que este proyecto INSAE-CKD muestra cómo tenemos la enfermedad renal descontrolada. La carga clínica y económica, si mantenemos el mismo estándar de tratamiento que tenemos ahora, va a seguir descontrolada, y deben adoptarse estrategias y políticas dirigidas a prevenir, detectar precozmente e intervenir proactivamente en estadios precoces. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy interesantes, muchos datos. ¿Alguna pregunta? A estas Bueno, horas. ¿Qué población es la que se ha cogido para hacer el muestreo? Lo que se usa es una simulación con 20 millones de personas, pero son virtuales, y lo que pasa es que esas 20 millones de personas tienen las características de todo lo que se ha publicado en enfermedad renal crónica en este país. Se cogen estudios epidemiológicos, el EPIRCE, el ENRICA, y se analiza no solo el porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica, sino cuál va a ser su progresión de la enfermedad renal, su riesgo de complicaciones cardiovasculares, todo tomando datos locales. Si hay algún dato que no existe bien definido en España, entonces se utiliza un dato de un país de nuestro entorno con características de un sistema sanitario similar. No obstante, a pesar de estar todo tan refrendado, llama la atención que se prevé solo otra vez un 32% de registro de enfermedad. Claro, porque esto se asume que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Claro. Y lo que nos viene a decir es que si no cambiamos lo que hacemos, vamos a seguir hablando congreso a congreso. Tenemos mucha prevalencia de enfermedad renal crónica, un 2/3 de casos sin diagnosticar, y esto es una herramienta que va a permitir, o debería permitir, que las autoridades sanitarias le digan, mira, es que te vas a gastar cada vez más dinero y cada vez vas a tener a más población con más complicaciones como consecuencia de tu inacción. Yo creo que esto es uno de los mensajes de este estudio. Principal. Entonces, sí. Sí. ¿Es como la inteligencia artificial que estamos hablando? Sí, son herramientas de cruzar bases de datos, cruzar pronóstico y riesgo cardiovascular y hacer. Es una herramienta válida que no he hecho yo, pero los señores que han diseñado este modelo lo hacen muy bien. Y entonces van avanzando
y van viendo qué es lo que está pasando con estos pacientes a lo largo de esos 5 años. Una pregunta. La nefrología, ahora que es multidisciplinar, que hay el síndrome cardiorenal, la insuficiencia cardíaca y demás, ¿se ha aplicado estas herramientas con la insuficiencia cardíaca, la diabetes o otras patologías? Los modelos de microsimulación están extendidos. Y hasta donde yo sé, porque no soy experto en otras patologías distintas, suelen afinar bastante bien el comportamiento y el resultado, porque en el fondo los datos están y únicamente hay que juntarlos y ver pronóstico a corto plazo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, pues lógicamente los pronósticos pueden disminuir. Aquí hay cosas que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, cuando haces la simulación, pues estáis viendo un modelo de atención con los fármacos que había en el 2022. Ahora, en este tiempo que tenemos más generalización de fármacos, quizás las predicciones no sean las mismas, pero la actitud ante la enfermedad renal crónica sigue siendo la misma. Tenemos una situación de infradiagnóstico. Infradiagnóstico de aquella población más susceptible a ser tratada, que son los pacientes con estadios iniciales de enfermedad renal crónica, poca caída del filtro glomerular y albuminuria. Y ahí tenemos herramientas nuevas que yo creo que podrían hacer cambiar esto, pero hay que convencer a las autoridades sanitarias a que mejoren la actividad de cribado, porque sigue siendo triste que en los estudios poblacionales que han salido ahora seguimos teniendo una tasa de infradiagnóstico de 2/3. Y eso Perfecto. es mucho. Una última pregunta rápida que hemos empezado. ¿Hay algún modelo de microsimulación donde, porque ellos saben a la hora de las gestores presentar noticias para implementar medidas? Lo que va a pasar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es. ¿Algún modelo que diga, bueno, de hacer una simulación de que el tratamiento renal sustituido sea X o que apliquemos en la detección precoz en la microinmunidad? ¿Hay algún modelo, o sabes si está en un trabajo que nos prediga en un futuro qué vamos a ahorrar o cómo vamos a evolucionar? Es un paso más que se quiere hacer en este mismo proyecto. Ver, bien, haciendo esto es lo que hay. Si hubiéramos hecho mayor detección, hubiéramos hecho más, entonces yo creo que eso será, si los coordinadores de este proyecto lo estiman oportuno, el siguiente paso. Con estas medidas podríamos disminuir la carga asociada a la enfermedad renal crónica en un porcentaje X. Eso sería otro dato adicional, por supuesto, sin duda. Muchas gracias. A continuación, el doctor Javier Toro nos va a presentar la... No, no es el doctor Javier Toro. No lo es. Bueno, la comunicación Grand Score versus Kidney Failure Risk Equation. Buenos días, soy Alba Temprado Collado, vengo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y voy a presentar CKD-RIS o Grand Score versus Kidney Failure Risk Equation, qué herramienta pronóstica predice mejor el inicio de terapia renal sustitutiva. Bueno, declaro no tener conflictos de intereses, este es el índice que vamos a seguir. Bueno, el CAFRE es un modelo de predicción de progresión de enfermedad renal crónica hacia el inicio de terapia renal sustitutiva, desarrollado o creado en 2011 por Tangri desarrollaron dos modelos, un modelo más completo con unas 8 variables y un modelo más simple, que es el más utilizado, que es de 4 variables. Vale, lo que va a estimar es la predicción o el inicio de terapia renal sustitutiva expresado en porcentajes de riesgo a 2 y a 5 años. Bueno, otra herramienta pronóstica es el CKD-RIS o Grams Score, desarrollado por Grams en 2018, ¿vale? Que es una herramienta que incluye 9 variables, compartidas 4 con el CAFRE, y estima no solo el riesgo de empezar o de iniciar terapia renal sustitutiva, sino también el riesgo de presentar eventos cardiovasculares o de mortalidad y la secuencia de dichos eventos interrelacionados, expresados en un porcentaje de riesgo de a 2 y a 4 años para los pacientes. Bueno, a lo largo de estos años se han publicado diversos documentos que han ido respaldando el uso de estas ecuaciones pronósticas. Y por último,
El último publicado o en prepublicación es el borrador de la Guía CADIGO de 2023 sobre el manejo de enfermedad renal crónica, que también, bueno, pues ya habla del uso de estas herramientas, en concreto más sobre todo del CAFRE, que yo creo que, bueno, intenta validar esta herramienta en su ámbito clínico. ¿Vale? Y bueno, el estudio que nosotros hicimos fue, nuestro objetivo, comparar ambas ecuaciones pronósticas, CAFRE y Grams Score, para ver cuál predice mejor el inicio de terapia, no sé qué problema, terapia renal sustitutiva. Es un estudio observacional y retrospectivo de pacientes añosos con enfermedad renal crónica estadio G4. El seguimiento que se hizo fue hasta el primer evento clínico definido como el inicio de terapia renal sustitutiva, incluido ahí el tratamiento renal conservador, o bien ser exitus, y los criterios de inclusión de este estudio fueron pacientes incidentes en nuestras consultas de ERCA entre los años 2016 y 2017, con una edad mayor a 65 años y una enfermedad renal crónica estadio G4. Los pacientes inicialmente recogidos fueron 663 y finalmente analizados 271 tras excluir a aquellos pacientes que no cumplían criterios de inclusión. Las variables recogidas en nuestro estudio y como características clínicas a destacar, pues una edad media en torno a 75 años, un 62% eran varones con una mediana de cociente albúmina-creatinina en orina de 260 miligramos por gramo y un filtrado medio aproximado estimado por CKD-EPI de 21 mililitros minuto. Las dos principales causas de enfermedad renal crónica fueron la vascular y la diabetes, y como comorbilidades a destacar, un 95% presentaban hipertensión y hasta el 64% diabetes. Y en torno al 50% presentaban historia cardiovascular o bien historia de tabaquismo. Bueno, lo primero que hicimos fue validar ambas ecuaciones en la población a estudio. En primer lugar, lo hicimos con el CK de riesgo, el Grams Score, ¿vale? Evaluamos la precisión, estableciendo las curvas ROC, con los puntos de corte óptimos según el análisis de regresión logística y, por último, analizamos la supervivencia libre de eventos y el análisis de regresión de Cox. Posteriormente, realizamos lo mismo con la herramienta de CAFRE en nuestra población, validándola, evaluando la precisión, las curvas ROC, estableciendo los puntos de corte óptimo y el análisis de supervivencia libre de eventos con el análisis de regresión de Cox. Bueno, como he dicho antes, cada herramienta pronóstica predice a unos tiempos, es decir, el CAFRE predice el riesgo a 2 y a 5 años y el CK de RIS predice el riesgo a 2 y a 4 años. Por tanto, el único evento equiparable y que se podía comparar era el evento de inicio de terapia renal sustitutiva a 2 años. Y así comparamos ambas ecuaciones. Como podemos observar en la primera tabla, la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva eran bastante similares. Y con respecto al punto de corte óptimo establecido, para la ecuación Grams fue 17.85. Pacientes con una puntuación igual o superior a esta presentaban hasta 11 veces más probabilidad de presentar riesgo de inicio de terapia renal sustitutiva de forma estadísticamente significativa. Por otro lado, con la herramienta CAFRE, el punto de corte establecido fue 20.77. Pacientes con una puntuación igual o superior a esta presentaban hasta 17 veces más de probabilidad de requerir terapia renal sustitutiva a 2 años, también estadísticamente significativo. Posteriormente, en el análisis de supervivencia libre de eventos, no solo contábamos libre de eventos de terapia renal sustitutiva, sino también libre de eventos de mortalidad, ¿vale? La comparación de las gráficas bastante similares. Con respecto a las dos, el punto de corte, cuando los pacientes presentaban una puntuación menor al punto de corte de óptimo establecido para ambas ecuaciones, la supervivencia libre de eventos fue en torno al 70%, bastante similares en ambas ecuaciones. Y posteriormente, el análisis de regresión de Cox lo que mostró fue que con respecto al punto de corte para el CAFRE mayor o igual a 20.77, se mostraba una hazard ratio de 2.71 de más veces probabilidad de que se requiriese terapia renal sustitutiva a lo largo del tiempo, con una p-valor de 0.002, que no mostró significancia estadística con respecto al CK de RIS, ¿vale?
Como conclusiones, bueno, las ecuaciones CAFRE y Gram-Score o CKD-RIS presentaron una buena discriminación para la predicción de terapia renal sustitutiva a 2 años, pero en nuestra población el CAFRE se mostró superior para dicho evento. En la predicción de inicio o necesidad de terapia renal sustitutiva deberíamos tener en cuenta el riesgo competitivo existente entre mortalidad y terapia renal sustitutiva para planificar los cuidados ante la progresión renal. ¿Alguna pregunta? Felicitarte por el trabajo, me parece súper interesante. Pero tengo dos dudas. Sí. Cuando utilizas CAFE, utilizas pacientes con cirrosis regular menor de 30, mientras que si utilizas la otra, utilizas pacientes también con estadio de enfermedad renal crónica estadio 3. Y por tanto, si en ese análisis habéis incluido pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, es lógico que el KCRE se muestre superior. O me confundo con esta conclusión que de alguna manera estoy diciendo, que sería esperable por los dos tipos diferentes de pacientes que utilizan cada una de las fórmulas, el KCRE se mostrará superior en predicción. Y la segunda, si me permites, es cuando miras la web de KCRE, nos dice que si entre 30 y 40% de riesgo al cabo de 2 años, ¿vale? como factores límite para poder remitir a un paciente a una consulta directa o incluso la preparación de una fístula. ¿Estás sugiriendo que en vez de las Carigo 2023 que ponen el corte en 40%, utilicemos el 20%? Bueno, con respecto a la primera pregunta, si bien es cierto que las herramientas se utilizan en diferentes ámbitos de tipo de paciente, nosotros analizamos solamente estadios E4, ¿vale? Pacientes con estadios E4 mayores de 65 años, aunque cada herramienta luego puede ampliar el tipo de población y el tipo de estadio de enfermedad renal, o sea que en ese sentido eran equiparables las poblaciones que utilizamos y solamente eran pacientes ERCA con estadios E4. Y con respecto a la segunda pregunta, es algo que a nosotros también nos pareció llamativo en el sentido de que lo que predice CAFRE, ¿no? Bueno, es que en torno al 10%, un porcentaje superior al 10% pues se derive a un equipo de ERCA, ¿no? Y superior al 20 al 40% es cuando ya uno debería plantear la planificación de la terapia renal sustitutiva. Los resultados que a nosotros nos mostraron en esa puntuación, entonces a lo mejor tendríamos que derivar a los pacientes con ya una puntuación en torno a 20 y no esperar a 40 porque sería demasiado tarde. Es lo que nosotros entendemos derivado de los resultados de nuestro estudio, ¿vale? Aunque si bien es verdad que se han publicado el preborrador de las CADIGO, ellos dejan un espacio mayor. Habría que valorar también el tipo de población que han estudiado ellos y que no sé si corresponde a la población española o a la población que tenemos nosotros en nuestro hospital. ¿Otra pregunta? Bueno, enhorabuena por el trabajo, me parece estupendo. Yo creo que el futuro va a ser en todas las función del riesgo. Al igual que en el escudo vascular hay población de bajo riesgo, España, y población de más riesgo, ¿tú crees que o tienes algún conocimiento de índices pronósticos de este tipo ajustados a población mediterránea que puedan ser mejores para decidir cuándo tendríamos que plantear la derivación a la ginecóloga? Muchas gracias. La verdad es que desconozco si existen otros, vamos, en la búsqueda cuando realizamos comenzamos con este estudio, hay pocas herramientas pronósticas, sí que se han desarrollado con respecto al CAFRE. Tangri ha ido publicando diferentes mejoras de su inicial, pero con respecto a eventos cardiovasculares desconozco si existe algo con respecto a la población mediterránea. Pues muchas gracias. Seguimos. Bueno, la siguiente comunicación la da Laia Oliveras Pagés, estudio poblacional en Australia y Nueva Zelanda de supervivencia relativa por cáncer en diálisis y trasplante renal. Está así. Yo aquí es que...
Bueno, pues buenos días. Sabemos que en general los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor incidencia de cáncer y que también una vez tienen el cáncer pues tienen más mortalidad. Hay varias maneras de estudiar la supervivencia y una de estas maneras que se usa mucho en los estudios de cáncer es la supervivencia relativa, porque de alguna manera nos permite ver no solo las causas directas que contribuyen a la mortalidad, sino también las causas indirectas que contribuyen a la mortalidad por cáncer. Entonces, nuestro objetivo fue de estimar la supervivencia relativa por cáncer en la enfermedad renal crónica, que dividimos entre pacientes que estaban en diálisis y pacientes trasplantados, y también en la población general con cáncer. Entonces, es un estudio poblacional en Australia y Nueva Zelanda, de 1980 a 2019, y cuando hablamos de supervivencia relativa hablamos de una ratio entre la supervivencia observada versus la supervivencia esperada. Entonces, la supervivencia observada es la supervivencia que tú ves en tu población de estudio, que en este caso es la población con cáncer. ¿No? Que tenemos tres poblaciones. Una son los pacientes en diálisis con cáncer, la otra es los pacientes trasplantados con cáncer y la otra es la población general de Australia y Nueva Zelanda con cáncer. Y esto se compara con la supervivencia esperada, que esto es la supervivencia que hay en la población general de Australia y Nueva Zelanda. Y esto se ajusta por edad, por sexo, por país y por año de diagnóstico. Y entonces, si cuando hacemos esta ratio es un resultado similar a 1, esto quiere decir que la supervivencia en la población que tú estás estudiando es similar a la población general, mientras que como más cercano al 0, más se aleja del 1 este número, esto quiere decir que peor es la supervivencia respecto a la que tú esperarías en la población general. Y entonces estimamos la ratio de exceso de mortalidad con la regresión de Poisson. Entonces, en ANSData, que es el registro de Australia y Nueva Zelanda de enfermedad renal crónica, en este periodo de estudio inicialmente había alrededor de 84.000 pacientes y cuando seleccionamos el primer cáncer dentro de este periodo, después de haber empezado diálisis o después de haberse trasplantado, tenemos al final alrededor de unos 4.000 pacientes que tuvieron un cáncer después de iniciar diálisis y unos 3.200 que lo tuvieron después de trasplantarse. Y como solo incluimos el primer cáncer, estos dos grupos son excluyentes uno del otro. Entonces, esto es cómo se ve una gráfica de supervivencia relativa. Lo que vemos en estas líneas, esto no son curvas de Kaplan-Meier, sino que esto representa en cada uno de los puntos temporales cuál es esta ratio de supervivencia relativa. Entonces, como más arriba está la línea, más cerca del 1, más similar a la población general, y como más baja la línea, pues peor respecto a lo que tú esperarías en la población general. Entonces, la línea gris, esto es las ratios de supervivencia relativa de la población general con cáncer comparado con la población general. La roja es los trasplantados renales con cáncer en comparación a la población general y la azul son los pacientes en diálisis con cáncer en comparación con la población general. Y entonces lo que podemos ver es que, que era lo esperado, que en general la población con enfermedad renal y cáncer, la supervivencia relativa por cáncer es peor que en la población general con cáncer. Y entonces, cuando miramos, hay otra manera de mirar lo que es el exceso de mortalidad, que esto es en comparación, sería comparar la línea roja en relación a la línea gris, es todos los pacientes con cáncer, pero con o sin enfermedad renal. Vemos que los trasplantados renales con cáncer tienen un 34% exceso de riesgo de mortalidad en comparación con la población general con cáncer y esto en diálisis aumenta hasta 2 veces más. Entonces miramos diferencias por sexo y lo que vimos es que en general los hombres con cáncer tienen peores ratios de supervivencia relativa, pero que cuando miramos las ratios de exceso de mortalidad son mayores en mujeres. En trasplantados es 26% exceso de mortalidad en comparación al 41% en mujeres y en diálisis es 2 veces versus 2,3 veces más. Entonces, esto lo que traduce es que el beneficio en supervivencia que hay en las mujeres en la población general con cáncer no se traduce de la misma forma en las mujeres con cáncer y enfermedad renal. Entonces, también miramos por distintos tipos de cáncer. Vemos colorectal, que es bastante similar el patrón, a cuando miramos todos los cánceres en global, pero, por ejemplo, pulmón tiene un patrón bastante distinto. Vemos todas las líneas que están aquí colapsadas, que a los 2 años esta ratio
de supervivencia es de 0,2, pero que en cambio no hay exceso de mortalidad, sino que independientemente que tengas enfermedad renal o no asociada al cáncer, pues la supervivencia es muy mala en comparación a la población general. Y en cambio hay estos otros 3 tipos de cáncer, ¿no? Que es mama, próstata o melanoma, que lo que vemos es un poco al revés que pulmón, ¿no? Que tienen unas ratios de supervivencia mejores que cuando lo miramos en general todos los cánceres, pero en cambio, cuando comparamos la población general con cáncer versus enfermedad renal con cáncer, ¿no? Estas líneas pues están más separadas y esto quiere decir que tienen más exceso de mortalidad. Y entonces miramos también a lo largo ¿no? en 3 periodos cómo había variado esto y lo que vimos es que en general a lo largo del tiempo las ratios de supervivencia relativa sí que mejoran, ¿no? Cada vez las líneas van más arriba, pero en cambio hay discordancias en cuanto al exceso de mortalidad, ¿no? Por ejemplo, en trasplante vemos que pasa un exceso del 50% al 43% al 29%. Parece que sí que hay una tendencia, ¿no? Que se va ajustando un poco más a la población con cáncer sin enfermedad renal. Y en cambio, en diálisis esto es más discordante y no hay una tendencia tan clara a la hora de disminuir. Y entonces, ¿no? En el estudio vemos 2 líneas distintas por trasplante y diálisis, pero el objetivo no era comparar diálisis y trasplante porque al final hay un sesgo de selección en estas 2 subpoblaciones del estudio, sino que la idea era comparar cada una con la población general, ¿no? Y esto es, ¿no? Sobre todo porque cuando miramos, cuando separamos a aquellos en diálisis que han tenido cáncer, si en algún momento habían estado en lista de espera o no, vemos que los que tienen un cáncer en diálisis pero habían estado en lista de espera, su comportamiento es mucho más similar a aquellos que están trasplantados o a la población general y en cambio es muy distinto en aquellos que están en diálisis y que nunca han estado en lista de espera. Lo que pasa es que es un periodo de tiempo más corto y había menos pacientes, por lo que sacar conclusiones mucho más finas es difícil en este aspecto. Entonces, en conclusión, en general, la gente con enfermedad renal crónica y cáncer tiene peores ratios de supervivencia relativa y mayor exceso de mortalidad comparado con la población general con cáncer. Depende del tipo de cáncer, ¿no? Cuando miramos por tipo de cáncer hay patrones distintos en cuanto a supervivencia relativa y exceso de mortalidad. En general, las mujeres tienen mejores ratios de supervivencia relativa, pero hay un exceso de mortalidad que es mayor en relación a los hombres y que parece que las ratios de supervivencia relativa sí que aumentan a lo largo de los años, tanto en diálisis como en trasplantados, pero en cambio el exceso de mortalidad solo parece que se reduce en los trasplantados renales. Entonces, nuestros siguientes pasos serían ver un poco pues, cuáles son estas causas de exceso de mortalidad, ¿no? ¿Es solo por la enfermedad renal crónica? ¿Es porque hay diferencias en el acceso a los tratamientos? Entonces, quería dar gracias a todas las entidades que, ¿no? colaboraron proporcionando los datos y que pudiera tirar adelante el estudio y gracias. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Has hablado de los tratamientos. ¿Hubo diferencias en cómo se trató el cáncer, por ejemplo? O Es que igual no tenemos estos datos en el registro, Sí, pero sería porque- interesante de ver si ha habido... Claro, porque bueno, sí parece, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta en la sala? Sí, gracias. Sí. Gracias. ¿Has estado en Australia? Sí. Más que nada, ¿cuál es el motivo de la elección de Australia? Fui de rotación externa con las becas estas de la SEN durante la residencia y hice allí la rotación. Bueno, pues muchas gracias. Sí, ya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la siguiente comunicación la va a dar Raúl Morales Febles, que va a hablar del ejercicio de la enfermedad renal crónica, unos resultados preliminares del estudio Observe.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Raúl Morales Feble. Trabajo en el Laboratorio de Función Renal en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y hoy les vengo a hablar del proyecto SRED, Exercise and Renal Disease. Bueno, en primer lugar, hablarles de la enfermedad renal crónica, lo que no me voy a detener a explicar este concepto porque ya todo el mundo lo conoce, pero sí recordarles que su prevalencia mundial se sitúa alrededor del 10%. Y recordarles que es el síndrome metabólico, que no es más que la presencia de 3 o más alteraciones metabólicas en un mismo individuo. La presencia de obesidad, dislipemia, hipertensión arterial e hiperglucemia no diabetes. Pero este síndrome metabólico no es solo un factor de riesgo, sino que también es un factor de progresión. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y además presentan síndrome metabólico tienen una peor histología, una peor clínica y una mayor resistencia terapéutica. Como fisioterapeuta, sabemos que el ejercicio terapéutico es capaz de mejorar o prevenir todos los parámetros del síndrome metabólico. Pero lo que no sabemos es si esa mejora en los parámetros del síndrome metabólico influyen sobre los parámetros de función renal, es decir, sobre la enfermedad renal crónica en sí. Y este es precisamente el objetivo de nuestro estudio. Se trata de un estudio exploratorio, prospectivo y de intervención para valorar específicamente el efecto que tiene el ejercicio terapéutico sobre los parámetros de función renal en pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida y que además presentan síndrome metabólico. Como se trata de un estudio exploratorio porque hay escasa información sobre esto, pues su duración es de 6 meses y los pacientes incluidos fueron 40. Entre los criterios de inclusión destacamos que ese paciente con enfermedad renal crónica establecida tiene que tener síndrome metabólico, tiene que estar estable clínicamente y, por supuesto, que pueda realizar ejercicio físico. Y aquí viene el punto clave del estudio. Me gustaría detenerme. Cuando nosotros diseñamos un plan de ejercicio, no lo podemos hacer de forma genérica. El ejercicio no es café para todos. Entonces tenemos que individualizar nuestro tratamiento. Y es por eso que al Basal clasificamos a nuestros pacientes en sedentarios, parcialmente activos y activos. Y no solo eso, sino que tenemos que tener una segunda cosa en cuenta, la progresión. Es decir, al paciente no le podemos dar un tratamiento y dejarlo durante 6 meses con el mismo tratamiento, porque aparece el efecto de acomodación al ejercicio. Estos pacientes practicaron desde el inicio ejercicio aeróbico y de fuerza. Los sedentarios empezaron con 30 minutos y los más activos supuestamente empezaría con 60 minutos, pero no hubo ninguno. Y paralelamente, para que funcione un programa de ejercicio, tenemos que tener en cuenta la adherencia terapéutica. ¿Y cómo la medimos? Pues con un control diario, con una pulsera de actividad, como la que tenéis vosotros, pero con la diferencia de que esa pulsera la controlamos nosotros, no el paciente. Un control semanal con llamadas telefónicas y un control mensual. En esa visita mensual se cambiaba la pauta de ejercicio al paciente. El diseño, como ya les adelanté, es de 6 meses y realizamos al Basal un análisis clínico. Medimos el filtrado glomerular por el método Ioxol-DBS, del cual disponemos un stand en la industria, que es el número 3, por si se quieren pasar, están invitadísimos. Realizamos medidas antropométricas y pautamos el ejercicio y comenzamos a controlar la adherencia. Y este patrón se repitió a mitad del estudio, es decir, a los 3 meses y a los 6 meses. En el resto de medidas intermedias solo controlamos adherencia y cambio de pauta de ejercicio. Los outcomes metabólicos que buscamos fueron al menos una disminución del peso corporal del 5%,
acorde con los estudios de ejercicio en la literatura para que sean efectivos, y mejoras en los parámetros del síndrome metabólico. Y como outcome renales, pues la disminución de filtrado glomerular entre un 8 y un 10%. ¿Y por qué disminución? Porque hipotetizamos que estos pacientes estaban hiperfiltrando y además una disminución del cociente. Estas son las características basales, tanto metabólicas como renales, de los pacientes incluidos en el estudio, con una función renal medida media de 55. Y no les voy a presentar a los 40 porque los últimos 15 pacientes no han finalizado el estudio y solo les voy a hablar de los 26. Pues de esos 26, 21 bajan de peso, es decir, el 80%, y es el otro 20% el que no modifica. Y de ese 20%, 3 no cumplen con la pauta. Estas son las características basales, intermedias y finales de los que disminuyen de peso. Mejoraron de forma significativa todos los parámetros metabólicos, pero no mejoraron los parámetros renales. Entonces nos planteamos, ¿es verdad que el ejercicio no es efectivo en los parámetros renales? ¿O es que estamos realizando un mal diseño? Y la última opción que se nos ocurrió fue, pues probablemente el camino por el que estamos intentando analizar nuestros resultados no sea el correcto. ¿Por qué? Porque cuando analizamos medidas repetidas de una variable continua en el tiempo que además interacciona con otra variable como es el peso, podemos esperar 3 cosas. Y es que disminuya el filtrado, que no cambie el filtrado y que aumente el filtrado. Y de hecho, eso es lo que encontramos. Un 38% de los pacientes disminuyó el filtrado. El otro 38% no cambió. Y un último grupo, el 24%, aumentó el filtrado. Las únicas características basales que diferenciaban a estos grupos era el IMC de partida. En los que disminuyen, partieron de 33, los que no cambiaron partieron de prácticamente 35, pero los que aumentaron partieron de 38. Entonces, podemos concluir que los que disminuyen el filtrado, pues probablemente corrigieron esa hiperfiltración. En los que no cambiaron, pues o no había hiperfiltración o ya era demasiado tarde. Y los que aumentaron el filtrado, pues no tenemos ni idea. Y si vosotros tenéis alguna idea, pues será bienvenida. Así que podemos concluir que el ejercicio es un método de intervención eficaz, seguro, sin efectos secundarios y sirve para mejorar el perfil metabólico de los pacientes obesos con síndrome metabólico y enfermedad renal crónica establecida. Y el efecto de la pérdida de peso sobre los parámetros de función renal es variable y complejo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, supongo que hay varias, pero adelante. Porque además utilizáis medidas de filtrado glomerular y no estimaciones y eso le da un valor determinado. Mi planteamiento, intentando contestar la pregunta, yo creo que cuando hablamos de hiperfiltración, cuando ya tienes un filtrado glomerular muy disminuido, porque la media son 50 minutos de filtrado glomerular, sí, ahí ya has perdido toda la reserva funcional, ¿no? Cuando hiperfiltras, lo haces, lo que vemos en la antropología dinámica es que aumenta el filtrado glomerular. Gracias. Aumenta el filtrado glomerular a expensas de que tú estás tirando de tu reserva funcional renal. Cuando ya tienes 50 mililitros de filtrado glomerular, ya no tienes reserva funcional renal de la que tirar. Entonces, yo creo que por eso los resultados de que no has conseguido ver cómo el filtrado glomerular disminuye, porque yo creo que no hay mucho más filtrado glomerular del que sacar porque ya no te queda reserva funcional. Yo creo que el objetivo, que además lo podéis seguir viendo,
es la tasa de caída del filtrado glomerular, que yo creo que eso es lo que más claramente va a definir si realmente el ejercicio tiene un efecto nefroprotector. Era un comentario, sin más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy rápido. Sí, que estoy de acuerdo con el comentario anterior, pero hay que tener en cuenta que hay gente que aumentó el filtrado y hay gente que bajó el filtrado y hay gente que se mantuvo estable. Y son cambios porcentuales más allá de la variabilidad del método. Cuando lo miramos entre todos, si tú tienes uno que sube, uno que baja y uno que está igual, la media no va a cambiar. Pero cuando analizas un estudio, haces una mirada más detallada, hay un concepto de hiperfiltración relativa que hay gente que, y lo hemos visto con cirugía bariátrica, le sacas 40 kilos con la bariátrica y pierden 20 mililitros. Hay gente que ha nacido quizá con tanta masa renal que todavía, a pesar de tener enfermedad renal crónica, puede hiperfiltrar. Y esto creo que es importante porque si queremos evaluar el decline, como dices tú, no podemos analizar a la población completa. Hay que hacer primero lo que hizo él, que es eliminar a los machangos que no bajan de peso porque te contaminan la población. Fenotipa. A los que no. Y después hay que dividir en 3 grupos. Responde, no responde o incluso hasta mejora. Porque el CRESO 2, que es el estudio igual que el nuestro, pero con dieta, le pasó lo mismo. Era solo un comentario. Es ver los datos de una manera más detallada. La paciente más proteinuria, los que mejoraban el filtrado. Sí. Claro, es que supongo que habrá que unir sí. las dos cosas, ¿no? Entiendo. Interacción. Bueno, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Chao. Vale, la siguiente presentación la presenta Alba Templado Collado, validación de la ecuación pronóstica CK-RISC G4+, Grams Score, enfermedad renal crónica avanzada. Bueno, ya me he presentado anteriormente, soy Alba Templado Collado y, bueno, voy a hablar sobre la validación de la ecuación pronóstica CK de RISC o Grams Score en enfermedad renal crónica avanzada, porque como anteriormente he hablado de la comparación, nos parecía interesante resaltar algunos aspectos o detalles de la validación de esta ecuación pronóstica, que es verdad que no había muchas publicaciones en población española. Vale, bueno, no tengo conflictos de intereses, este es el índice que vamos a seguir. Y bueno, en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, el principal evento de interés, como ya sabemos, es el inicio de la terapia renal sustitutiva, pero debido a su alta comorbilidad cardiovascular y mortalidad que presentan, pues bueno, es interesante el uso de estas herramientas, ¿no? Y como ya he dicho, el CK de RISC o Grams Score, bueno, pues fue desarrollado por Grams para una población con una edad comprendida entre 30 y 85 años y exclusivamente para estadio G4, ¿vale? Porque lo que quieren resaltar ellos y que se habla en las controversias CADIGO publicadas hace un par de años es la intención ya no solo de conocer el evento de terapia renal, de cuándo vamos a empezar la terapia renal sustitutiva, sino su interrelación con el resto de eventos importantes, los cardiovasculares y la mortalidad. Así estima a 2 y a 4 años y como podemos ver en las gráficas, estima el porcentaje a 2 y a 4 años de los 3 riesgos y su interrelación entre ellos, es decir, que nos puede dar un porcentaje de que el paciente pueda tener no solo no tener ningún evento, tener mortalidad antes de empezar terapia renal sustitutiva, etcétera. Vale. Inicialmente, bueno, una buena herramienta pronóstica por la gran información, la gran cantidad de información que nos puede ofrecer. ¿Vale? El objetivo y diseño del estudio, bueno, fue la validación de esta herramienta pronóstica en nuestra población ERCA. Es un estudio observacional y retrospectivo de los pacientes que acudieron por primera vez a las consultas. El seguimiento fue hasta que entraron, objetivaron durante 4 años o primer evento clínico definido como el inicio de terapia renal sustitutiva o bien ser éxitos. Y como criterios de inclusión, pues pacientes incidentes en consultas de ERCA entre 2016 y 2017, mayores de 65 y enfermedad renal crónica estadio G4. Inicialmente el corte lo pusimos en mayores de 65 años porque es cuando observamos que la población es más añosa y tiene más eventos de riesgo. 271 pacientes incluidos en nuestro estudio.
todas las variables analizadas y recogidas, que, bueno, por no repetirme más, es la misma población estudiada. Y bueno, a destacar de la validación, aquí tenemos los gráficos para el evento terapia renal sustitutiva, eventos cardiovasculares y éxitos. Discriminó de forma significativa tanto a 2 como a 4 años. ¿Vale? Con respecto a las curvas ROC, la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva, pues bastante similares, con buenos resultados. La que peor, aunque sí que fue significativa, fue la del éxito, que se ve un área bajo la curva un poquito menor, hay menos pendiente, ¿vale? Es un poquito más recta. Y con respecto a los puntos de corte óptimos, bueno, anteriormente ya he hablado del evento terapia renal sustitutiva a 2 años, el punto de corte óptimo fue 17,85, mostrando una probabilidad, ¿no? Una puntuación superior de 11 veces más, perdón. Para el evento a 4 años, el punto de corte establecido fue 19,65. Presentando hasta 8 veces más de probabilidad de requerir terapia renal sustitutiva a 4 años. Ambas estadísticamente significativas. Con respecto a los eventos cardiovasculares, también observamos una puntuación a 2 años de un punto de corte de 21,4 con una ratio de 5,49 veces más de presentar eventos cardiovasculares a 2 años. Y a 4 años, el punto de corte establecido fue 34,45 con una ratio de 5,8 veces más probabilidad de eventos cardiovasculares a 4 años. Y con respecto al éxitus, el punto de corte a 2 años fue 22,55 con una ratio de 2,88 veces más probabilidad de éxitus a 2 años. Y con respecto a 4 años, el punto de corte fue 46,15 con una ratio de 4,2 veces más probabilidad de tener de presentar el evento de mortalidad a 4 años. Todos estos eventos fueron estadísticamente significativos. Y bueno, también calculamos, nos centramos ya en el evento terapia renal sustitutiva con respecto a las gráficas de supervivencia y el análisis de regresión de Cox, porque realmente es el único evento que está más validado y que se ha estudiado más. Y bueno, en el análisis y en la regresión de Cox, para el evento terapia renal sustitutiva a 2 años, la hazard ratio fue de 2,17 veces más probabilidad de que este evento pues, se mantenga a lo largo del tiempo el riesgo de requerir terapia renal sustitutiva, y a 4 años de 1,88 veces más de que este evento pues, se presente a 4 años. Con respecto a las variables significativas, pues se analizaron cuáles fueron para cada evento en particular. Para el evento de terapia renal sustitutiva se relacionaba más con la edad más joven, un filtrado más bajo, una albuminuria más elevada y la historia de tabaquismo. Con respecto a los eventos cardiovasculares, pues el sexo masculino, la albuminuria más elevada, la presencia de hipertensión, de diabetes y de historia cardiovascular se relacionaron significativamente. Y con respecto a la mortalidad, la edad más joven, el filtrado más bajo y la albuminuria más elevada, así como la diabetes y la historia cardiovascular. Sorprendentemente, pues la única variable que se relaciona con los 3 eventos es la albuminuria, que al fin y al cabo yo creo que es la que más tenemos en cuenta, sobre todo pues, en el paciente ERCA, porque es la principal variable que se va a interrelacionar con todos los eventos, tanto con mortalidad como con eventos cardiovasculares y requerimiento de terapia renal sustitutiva. Y bueno, la ecuación CK de RIS o modelo de Grams pues, proporcionó una buena discriminación en nuestra cohorte de pacientes para predecir de forma significativa el inicio de terapia renal sustitutiva, eventos cardiovasculares y mortalidad. Y bueno, sería necesario realizar una calibración y establecer unos puntos de corte de referencia del modelo para cada predicción sobre los que finalmente se puedan planificar la atención individualizada y bueno, y como en todo yo creo que la enfermedad renal crónica se requieren más estudios de validación externa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, y un poco creo que sería la segunda conclusión, ¿no? Que está fenomenal tener datos y valores predictivos, ¿no? Y escalas pronósticas para tomar una actitud, ¿no? Una actitud terapéutica y crear modelos para un seguimiento más estricto, ¿no? del paciente, quizá.
Muchas gracias. La siguiente comunicación, Javier Montero Muñoz, y de la validación de la ecuación pronóstica. No, valoración de la fragilidad en pacientes ancianos con enfermedad renal crónica PANCERC. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Soy Javier Montero Muñoz, especialista en geriatría del Hospital Monte Naranco de Oviedo, y vengo a mostraros los resultados iniciales de un estudio longitudinal que estamos llevando a cabo en nuestro centro, centrado en pacientes ancianos con enfermedad renal crónica. En primer lugar, para no tener ningún conflicto de interés. Múltiples publicaciones han destacado que la fragilidad aumenta el riesgo de resultados desfavorables como la mortalidad u hospitalizaciones en pacientes ancianos con enfermedad renal crónica. Esto está reflejado en la guía que se publicó en 2017, elaborada por la Asociación Renal Europea en colaboración con la Sociedad Europea de Geriatría. En ella se resalta la importancia, dado el envejecimiento poblacional progresivo, de incluir en ensayos clínicos y en estudios observacionales a los pacientes ancianos. Sin embargo, a pesar de que sí se reconoce la relevancia de la fragilidad y de que de forma generalizada está considerado un síndrome de pérdida de homeostasis y de aumento de vulnerabilidad a eventos estresantes, no hay un consenso acerca de cuál es la mejor forma de evaluarla en este subgrupo de pacientes, de ancianos con enfermedad renal crónica. En este sentido, este año comenzamos un registro, el registro PANCERC, con los pacientes ingresados en nuestra unidad geriátrica de agudos. El objetivo de dicho registro es analizar durante el periodo de seguimiento diversos factores y eventos. Entre ellos, conoce la prevalencia de fragilidad y otros síndromes geriátricos, conoce las diferencias en cuanto a la estimación del filtrado glomerular en función de las distintas ecuaciones, tanto dependientes de creatinina como de cistatina C o de ambas, y sus implicaciones clínicas. También queremos analizar o identificar factores de progresión de enfermedad renal crónica en estos pacientes, analizar su calidad de vida y, por supuesto, la mortalidad y reingresos. En este primer estudio, en este primer análisis, decidimos centrarnos en estudiar la fragilidad y su relación con la mortalidad y reingresos. Por tanto, el primer objetivo fue comparar, describir y comparar la prevalencia de fragilidad en función de distintas escalas que utilizamos, que abarcaban tanto modelos fenotípicos de fragilidad como de acumulación de déficits. Y, en segundo lugar, quisimos analizar su capacidad predictiva de eventos adversos. Se diseñó un estudio observacional prospectivo con pacientes mayores de 80 años con enfermedad renal crónica ingresados, por tanto, en una unidad geriátrica de agudos por enfermedad médica. En este primer análisis vimos los pacientes reclutados los 2 primeros meses. El único criterio de exclusión fue la no obtención del consentimiento informado. Entre las variables de estudio incluimos sociodemográficas como la edad o el sexo, de situación basal como el índice de Bartel para actividades básicas de la vida diaria o el de Lawton para instrumentales, comorbilidades y variables asistenciales como el diagnóstico de ingreso y la tasa de reingreso o exitus a 30 días. Por supuesto, la fragilidad fue la variable que más nos interesó en este análisis. Y para evaluarla, utilizamos 4 escalas, 4 herramientas diferentes. En primer lugar, aplicamos los criterios de Frey, que diversos autores los considerarían el gold estándar o la referencia para evaluar la fragilidad. Incluyen 5 ítems, entre ellos la pérdida de peso, el estado de ánimo o baja energía, la velocidad de la marcha, la actividad física y la fuerza muscular. El paciente se consideraría frágil si cumple 3 o más criterios. También aplicamos la escala clínica de fragilidad, que es un modelo más puramente acumulativo y que clasifica a los pacientes en 9 grupos en función de una afectación funcional y física progresiva. De tal forma que el grupo 1 serían pacientes robustos, sanos, estables, mientras que los últimos grupos serían pacientes dependientes o incluso en situación terminal. Y se considerarían frágiles a partir del grupo 5. Utilizamos también el cuestionario Frail, que es un modelo mixto que incluye tanto criterios de modelos fenotípicos de fragilidad como también acumulativos, como el tener más de 5 enfermedades. Y, por último, también utilizamos el índice frágil VIG, que fue elaborado en 2017 y como modelo acumulativo
y como su nombre indica, está basado en la valoración integral geriátrica. Ahí veis todos los ítems que abarca. De tal forma que un índice mayor de 0,2, que sería tener 5 puntos, etiquetaría al paciente de frágil. Reclutamos 204 pacientes en este periodo, siendo la mayoría mujeres. La edad media era de casi 91 años y a pesar de la elevada edad, menos de una tercera parte de los pacientes estaba institucionalizada, en probable relación con la situación basal, como vamos a ver a continuación. A pesar de que el Bartel previo era de casi 60 puntos, si clasificamos a los pacientes en grupos o en estratos de dependencia, algo más de la mitad era independiente o tenía dependencia leve, mientras que el resto tenían dependencia moderada o severa para actividades básicas. Con respecto a las actividades instrumentales, la muestra sale bastante peor parada, ya que la gran mayoría de los pacientes era incapaz de realizar más de 3 actividades instrumentales por sí mismos. El 40% de los pacientes, en torno al 40%, tenía deterioro cognitivo, presentando demencia el 30% de ellos. La muestra tenía una elevada comorbilidad, ya que la puntuación media del índice de Charlson era superior a 3 puntos, y las enfermedades más frecuentes fueron la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Fijándonos en la función renal, el estadio más frecuente fue el 3B, siendo el filtrado medio de estos pacientes, estimado por CKD-EPI, de 35,7 mililitros minuto. En cuanto al diagnóstico de ingreso, la patología más frecuente fue la insuficiencia cardíaca, seguida de la infección respiratoria. En cuanto a la variable combinada, reingreso o exitus a 30 días, esta fue del 36,3%. Y centrándonos ya en la fragilidad, observamos una prevalencia variable de la misma en función de la herramienta utilizada, pero en cualquier caso muy elevada, siempre por encima de un 70%. Al analizar la concordancia entre las distintas escalas, observamos una concordancia muy débil entre ellas, siendo algo mayor al comparar el resto de escalas con los criterios de Frey. Y al analizar la asociación con la variable resultado reingreso exitus a 30 días, observamos una asociación significativa con la escala Frail, la escala clínica de fragilidad, la institucionalización, la edad, el Bartel y el Lawton. Al realizar un análisis multivariante de regresión logística, ajustando por estas variables, únicamente la escala Frail se comportó como un predictor independiente de mortalidad en este subgrupo de pacientes. Por tanto, podemos extraer en este análisis preliminar que, independientemente de la herramienta utilizada, la prevalencia de fragilidad fue muy elevada y que las distintas escalas parecen no ser intercambiables en los ancianos ingresados con enfermedad renal crónica, probablemente porque se refieren quizás a constructos diferentes de fragilidad. Finalmente, la escala Frail podría ser la más útil en este escenario, dada su capacidad predictiva de eventos adversos. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Esta falta de concordancia entre las diferentes escalas. ¿Qué, perdón? Esta falta de concordancia entre las diferentes escalas, ¿a qué pensáis que puede ser? A ver, fundamentalmente algunas escalas son puramente físicas, otras sí que son multidimensionales y se fundamentan más en los antecedentes del paciente. Por ejemplo, los criterios de Frey, una de las cosas que analiza, que es la velocidad de la marcha. Como no disponemos de esos datos previos, tenemos que evaluarlo en el ingreso. Pueden estar artefactados, aunque sí que se evaluaban cuando el paciente estaba en situación estable, pueden estar artefactados por este motivo. Entonces, al representar probablemente distintos constructos de fragilidad, por eso puede haber baja concordancia. ¿Habéis pensado en crear alguna nueva escala para enfermedad? ¿Habéis pensado en crear alguna nueva escala diferente de Frey R, digámoslo como que llamamos, para enfermedad renal crónica? A ver, eso es una de las cosas que estamos valorando en función de, a medida que tengamos ya más muestras, tengamos los resultados más definitivos, a lo mejor sí que hacemos su análisis para intentar elaborar una escala más centrada en esta patología, que pudiera beneficiarse más para ellos. Gracias. Muy bien, gracias. Sí. La siguiente comunicación. Bueno, es el doctor Jordi Bover, estudio ERCOS, perfil de pacientes con enfermedad renal crónica.
G3-5D diagnosticados de osteoporosis. A ver si soy capaz de arrancarlo. Bien, buenos días. Durante los próximos minutos os voy a presentar los resultados del estudio ERCOS, enfermedad renal crónica con osteoporosis. Y básicamente se trata de un estudio descriptivo donde vamos a mostraros cuál es el perfil de estos pacientes con enfermedad renal crónica, de estadio 3 hasta estar en programa de diálisis, diagnosticados de osteoporosis. Y tengo que decir que este estudio ha sido co-coordinado junto con reumatólogos y médicos internistas que les hicimos participar, ha sido co-coordinado por con el doctor Navarro. Perdón. Estos son mis conflictos de interés, donde debo señalar el que de alguna manera patrocinó la posibilidad de este estudio los laboratorios Rubió. Como todos vosotros sabéis, en el año 2017 se publicaron una actualización de las guías CADIGO sobre las alteraciones de metabolismo mineral en la enfermedad renal crónica y se sugirió por primera vez que deberíamos hacer evaluaciones de la densidad mineral ósea en los pacientes con enfermedad renal crónica, en los pacientes con evidencia de alteraciones de metabolismo mineral y sobre todo con la existencia de factores de riesgo para osteoporosis, si los resultados podían condicionar la toma de decisiones terapéuticas, es decir, no necesariamente para todo el mundo. Pero esta guía, fundamentalmente, este gran cambio en el paradigma, de alguna manera vino determinado porque sí aprendimos desde las guías del año 2009 hasta el 2017 que la densitometría sí predice el riesgo de fractura en cualquier estadio de enfermedad renal crónica. La creciente experiencia que se acumuló con el uso de agentes antirresortivos con enfermedad renal crónica, disminución de la densidad mineral ósea y con alto riesgo de fractura, y que de alguna manera la no disponibilidad de biopsias óseas, que todos tenemos esa gran dificultad, no justificaría el no tratar pacientes con un alto o muy alto riesgo de fractura. Y en este sentido, cuando publicamos las guías españolas sobre las alteraciones de metabolismo mineral, adoptamos este cambio de paradigma en 2021 y aconsejamos una actitud proactiva por parte de los nefrólogos, al igual que un reciente documento de consenso que fue avalado por la Sociedad Europea de Nefrología junto con la International Osteoporosis Foundation, con el fin de evitar el fenómeno del nihilismo terapéutico, es decir, ese temor que tenemos con el fenómeno del renalismo que afecta a nuestros pacientes renales, de no tratarlos por culpa de que tienen enfermedad renal crónica y nos da miedo, para convertir estas guías en algo que fuera mucho más pragmático. Y en este sentido, lo que creamos fue un proyecto denominado Proyecto Kidney Bone, con la participación, insisto, de varios especialistas, reumatólogos, internistas, y diremos que con nefrólogos subespecializados, porque la participación en este proyecto de alguna manera requería el interés de nefrólogos que estuvieran especialmente interesados en este tema, y que acabó con una publicación en Medicina Clínica dirigida a médicos de ambulatorio, de los que necesitamos para muchas cosas en nefrología en estos momentos, donde, entre otras cosas, se resaltaba algo que es extraordinariamente importante, que es, hombre, como mínimo los pacientes que han tenido un antecedente de fractura deben ser pacientes que debemos tratar. Pero, en cualquier caso, diseñamos el estudio ERCOS, que, como digo, es un estudio multicéntrico con la participación de varios especialistas, que fue realizado en 15 centros de ámbito nacional y acumulamos en la época COVID 163 pacientes de forma consecutiva a partir de las historias clínicas y de registros, con este fin de definir el perfil de pacientes con enfermedad renal crónica diagnosticados de osteoporosis, ya sea por densitometría o porque tenían una fractura por fragilidad previa, y que eran visitados en cualquiera de estas consultas, reumatología, medicina interna, nefrología, con los dos diagnósticos hechos, enfermedad renal crónica y osteoporosis. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues bien, este era el perfil de este paciente con este doble diagnóstico. Como era de esperar, un 71% eran mujeres, posmenopáusicas la mayor parte de ellas, con una mediana de 77 años,
Con una creatinina de 1,48, en este cálculo obviamente se han excluido un subgrupo que nos interesaba un análisis adicional, que era el subgrupo de los pacientes en diálisis, que eran 62 en total, 38% del grupo total y 95% en hemodiálisis, y el filtrado glomerular estimado que correspondía, excluido el filtrado glomerular de los pacientes en diálisis, era de 36, es decir, un estadio 3B. Diabetes era considerada como muy prevalente, etiquetada como causa en un 20% de los pacientes, y cabe señalar algo que no es sorprendente, que existía un antecedente de patología glomerular en el 26% de los pacientes. Pero atención, y además nos llama mucho la atención, que 21% de estos pacientes llevaban corticoides. Y curiosamente de ellos, 71% todavía llevaban corticoides actuales y más en los pacientes en diálisis que habían recibido los dos diagnósticos que todavía estaban recibiendo corticoides. Y este probablemente es el resultado más importante del estudio, el ver que a pesar de que había un doble diagnóstico de pacientes con osteoporosis y enfermedad renal crónica, solamente el 60% estaban recibiendo tratamiento por motivos que son fáciles de explicar, ¿no? Renalismo, muy probablemente. Y la media de filtrado glomerular en los pacientes que habían recibido tratamiento era de 44, no tan diferente al resto del grupo. Más importante todavía, creemos que es que casi 40% de estos pacientes habían padecido fracturas tras el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y estas fracturas eran un 52% fracturas vertebrales sintomáticas, habían sido diagnosticadas, de cadera un 25%, de muñeca un 21%. Y para nosotros el resultado más importante del estudio es lo que ven en la gráfica de la derecha, que es que los médicos que de alguna manera proporcionaron tratamiento a esos pacientes eran fundamentalmente los reumatólogos, fundamentalmente los internistas, y solamente un 13% de nefrólogos habían iniciado el tratamiento para la osteoporosis. Por tanto, para concluir este estudio descriptivo, nos permitimos decir que en condiciones de práctica clínica real observamos una contribución de los factores de riesgo generales de osteoporosis, pero que también están presentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, que una significativa proporción de mujeres posmenopáusicas de edad avanzada fundamentalmente padecen de las dos patologías y no es infrecuente el diagnóstico de fracturas por fragilidad tras el diagnóstico de enfermedad renal crónica, que es el criterio fundamental de tratar a un paciente, porque sabéis que hay un antecedente de fractura por fragilidad y si se produce en el último año o hace 2 años, existe lo que se llama el riesgo de fractura inminente, que tiene que ser o puede ser una fractura de fémur que llevará condicionado en nuestros pacientes no solo un aumento de mortalidad propio de la población general con una fractura de fémur, sino que todavía el riesgo de mortalidad en nuestros pacientes es mayor después de una fractura. Y pese a la frecuente presencia de factores de riesgo de osteoporosis o de fractura, un 40% de estas pacientes no fueron tratadas para la osteoporosis, lo cual es una consecuencia negativa del diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica, el renalismo, que también lo conocen los cardiólogos. Los pacientes renales reciben menos betabloqueantes, menos aspirinas, menos tratamientos de los que necesitan y están probados que mejoran la supervivencia, aunque en este caso evidentemente no tenemos pruebas reales de que estos tratamientos mejoren el riesgo de fractura de los pacientes solamente por datos indirectos, porque nunca nadie va a poner un dinero para hacer estos estudios en nuestros pacientes, pero sí sabemos que las guías actuales lo que indican es una actitud proactiva por parte nuestra. Y la mayoría de tratamientos para la osteoporosis son iniciados por reumatólogos, subyaciendo un infratratamiento por parte de los propios nefrólogos y que de alguna manera tenemos que tomar acciones para evitar este nihilismo terapéutico que hemos demostrado en este trabajo. Muchísimas gracias. Perdonad, me he olvidado decir que fuimos los co-coordinadores del estudio con el doctor Francisco Navarro y evidentemente agradecer a todos los participantes, donde probablemente algunos de vosotros estáis aquí. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Una pregunta ya. Y me llama, o sea, dos cosas. Una, si habéis hecho tratamiento, los que habéis visto, si habéis hecho alguna pauta, ya, o sea, qué protocolo vais a seguir o
con los que habéis diagnosticado? Y la 2, ¿y si os habéis planteado incluir también a pacientes trasplantados con disfunción crónica del injerto? En este estudio, evidentemente, no dirigía las preguntas interesantes que haces. Lo que sí hemos visto es que había una clara división entre los dos tratamientos fundamentales. Por una parte eran bifosfonatos y denosumab. Lo que todavía no tenemos claro es a qué pacientes tenemos que recetar qué tipo de tratamiento, y es un tema de mucha discusión. Pero interesantemente os diré algo. Aunque los bifosfonatos en principio estarían contraindicados en pacientes con filtrado glomerular más bajo, lo que sí vemos en este estudio y en advisory boards realizados con reumatólogos es que, curiosamente, los nefrólogos nos sentimos bastante más confortables con el uso de bifosfonatos, aunque el paciente esté en diálisis, que con el uso de denosumab. El tratamiento de los pacientes en diálisis es mayor por parte de los nefrólogos y equivalente al de los reumatólogos en los pacientes en programa de diálisis. Los reumatólogos utilizan mucho más denosumab cuando el filtrado glomerular es bajo, y los reumatólogos, curiosamente, dentro de lo que es una contraindicación del uso del fármaco, utilizamos más bifosfonatos, porque nos da un poco de miedo la hipocalcemia, etcétera, etcétera, ¿no? El problema con denosumab, obviamente, es de que no lo podemos abandonar y suspenderlo rápidamente en un momento dado, y por tanto lo que se recomienda es de que siempre que se empiece un tratamiento con denosumab se debe tener en cuenta, uno, que el paciente no lleva al mismo tiempo calcimiméticos, sobre todo si el paciente está en diálisis, por supuesto. El segundo es que si se utiliza denosumab se tiene que plantear el tratamiento de por vida. O, en el caso de que se tenga que suspender denosumab por el motivo que fuere, para evitar las fracturas vertebrales múltiples, nos tenemos que plantear un tratamiento secuencial. Es decir, tenemos que asegurar que existe una persistencia del bloqueo del hueso tras la suspensión del denosumab, por lo que entonces nos estaremos obligados a la utilización de un fármaco que, en principio, está contraindicado en ficha técnica. Y las guías europeas en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada lo que nos dicen es que si tenemos que utilizar uno de estos fármacos fuera de ficha técnica, lo hagamos con un consentimiento informado del paciente, o al menos que conste en la historia clínica que le hemos explicado el riesgo de mortalidad, el riesgo de fractura de este paciente, y que él acepta el tratamiento con este fármaco. Muy bien, lamentablemente tenemos... Bueno, ¿alguna otra pregunta rápida? Vale. Enhorabuena por el trabajo, me parece excelente. Es un paciente diagnosticado en osteoporosis y me llama la atención que el 67% de ellos era diagnóstico de osteoporosis porque se le había hecho una densitometría. Y el resto era por fractura, muchos pacientes estaban siendo vistos por reuma. Está claro que no tenemos las gafas del tratamiento de la osteoporosis en nuestros pacientes puestas, pero ¿a qué pacientes tendremos que hacerle cribado de osteoporosis? Que eso es lo que a mí me plantea. Y a ese 67%, ¿por qué se le hizo? Y no se esperó a que tuviese esa fractura. Gracias. Contestando la segunda pregunta, fundamentalmente, es el de que no podemos hacer densitometría a todos nuestros pacientes. Lo que sí tenemos muy claro es de que hay una gran parte de mujeres con filtrados glomerulares relativamente conservados que, si no hubieran sido diagnosticados de enfermedad renal crónica y atribuidos de una cierta osteodistrofia renal, hubieran sido diagnosticadas de osteoporosis porque tienen factores de riesgo. Pero es que ahora, como sale un filtrado glomerular estimado y este filtrado glomerular estimado lo cataloga de enfermedad renal crónica, por un lado hacemos un bien, pero por otra parte muchos médicos lo que no van a hacer es tratar a este paciente por miedo. Como no podemos realmente cribar a todos los pacientes, nos debemos basar en los factores de riesgo. Y, por tanto, lo que deberíamos utilizar, o lo que de alguna manera decimos en los trabajos con la Sociedad Española de Nefrología, es una posibilidad de hacer lo mismo que hacen los médicos de cabecera, que no pueden pedir densitometrías a todos los pacientes que tienen factores de riesgo para osteoporosis, y es la utilización de la herramienta FRAX. La herramienta FRAX no tiene en cuenta la existencia de enfermedad renal crónica, pero de alguna manera aproxima el riesgo de fractura tanto de cadera como una fractura mayor osteoporótica a los 10 años, teniendo en cuenta que probablemente esta herramienta infraestima el real riesgo de fractura de un paciente renal. Por lo tanto, una manera de cribar sería la utilización de esta herramienta FRAX. Pero en este estudio lo que de alguna manera también quiero llamar la atención es, por favor,
Los pacientes que han tenido ya un antecedente de fractura, estos pacientes desde luego hay que tratarlos, tienen un riesgo mayor de fractura inminente y por lo tanto de mortalidad. Y el segundo es este gran grupo de pacientes que llevan corticoides. Aunque estén en diálisis, todavía con más motivo, estos pacientes son los primeros de alguna manera que deberíamos tratar. Bueno, tenemos que continuar, no nos da tiempo. Gracias. No más, vamos. Muchas gracias. Siguiente. Francisco Mateo de Castro, que presenta membranas de absorción y la terapia de reemplazo renal continua en fracaso renal agudo asociado a sepsis. Bueno, buenos días. ¿Se me oye bien? No. Buenos días, soy Francisco Mateo de Castro, residente último año de la Clínica Universidad de Navarra. Voy a presentar el trabajo, los resultados preliminares sobre datos de función renal y mortalidad en nuestro trabajo realizado sobre membranas de absorción en terapia de reemplazo continuo sobre pacientes ingresados en la UCI con fracaso renal agudo asociado a la sepsis. Estos son mis conflictos de interés. Les dejo aquí un breve resumen sobre el índice que vamos a seguir. Y bueno, como sabemos, la última revisión de la sepsis y su definición data del 2015 por el grupo Sepsis 3, en el que nos dan una definición clínica de la sepsis y otra del shock séptico. Posteriormente, en 2020, el grupo Global Burden of Disease publica en The Lancet un estudio sobre datos de incidencia y mortalidad de la misma, en el que vemos que la sepsis presenta una incidencia anual de hasta 50 millones de casos y sobre todo cambio de incidencia dependiendo de las zonas geográficas, junto a unos datos de mortalidad que llevan hasta ser un 20% de todas las causas de mortalidad global. Más tarde, un año después, en 2021, salen las últimas guías clínicas de manejos de la sepsis y el shock séptico por el grupo de Surviving Sepsis Campaign, con una actualización posterior en 2023 especialmente dedicada para las salas de emergencia. Llegados a este punto, ¿por qué nos importa a los nefrólogos la sepsis y los pacientes críticos? Tenemos que recordar que el simplemente hecho de tener fracaso renal agudo en pacientes críticos aumenta un riesgo de mortalidad de 1,7 veces. Este riesgo no es homogéneo, sino que aumenta según el grado de daño renal. Y hace 10 años, más de 10 años ahora, las guías CADIGO de 2012 nos decían que hasta un 30% de los pacientes ingresados en la UCI desarrollan fracaso renal agudo. Hasta ahora también el enfoque ha estado predominantemente centrado en cuándo iniciar las técnicas. Las propias guías CADIGO nos indicaban sobre las recomendaciones de inicio, tanto clásicas o renales como no renales, y posteriormente los últimos grandes estudios se han centrado en el inicio temprano o tardío de las técnicas de reemplazo renal. El hecho de que nos importe tanto la sepsis se basa en que de ese 30% de los pacientes ingresados en la UCI que desarrollan fracaso renal agudo, hasta un 70% de los casos es por sepsis. Eso, como ya he comentado antes, confiere un peor pronóstico a nuestros pacientes. El propio daño renal asociado a la sepsis se produce tanto de forma directa por un daño renal asociado a la enfermedad, a la propia infección, y de forma indirecta por las secuelas de la misma y de su manejo. Es por esto que recientemente ha sido publicado un consenso para el manejo de esta entidad. Nos indican que las terapias de hemoabsorción, por la propia fisiopatología de la sepsis y del daño renal asociado, son factibles con un grado de evidencia 1A y que las indicaciones y el momento de inicio de la técnica no difiere de otras causas de fracaso renal agudo. Hasta ahora principalmente tenemos tres filtros, el CITOSORB, Toremixin y por último el Oxiris, ¿vale? Y aquí les dejo de forma visual
una imagen de nuestro estudio. Hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo desde julio de 2021 a marzo de 2023 en pacientes ingresados en la UCI con requerimiento de terapia de reemplazo renal continuo. Tomamos datos analíticos al inicio, a las 24 y a las 48 horas y posteriormente a los 30 días. Nuestro objetivo fue describir la evolución inicial de los parámetros de inflamación y requerimiento de drogas vasoactivas a las 24 y 48 horas, así como los datos de mortalidad y función renal a 30 días. De nuestros 11 pacientes total que fueron incluidos de forma definitiva en nuestro estudio, 8 de ellos eran varones. Una edad media de 66 años, 2 diabéticos, 8 hipertensos, un IMC de 24,3, una función renal basal de creatinina 1,36 y de filtrado de 62,5, y la indicación de inicio de técnica fue en 3 de los pacientes por indicación renal y en los 8 restantes por indicación no renal. El foco predominantemente fue abdominal. En la parte derecha de la pantalla pueden ver los resultados que obtuvimos. A las 24 y 48 horas disminuyó la PCR y la procalcitonina y, por otro lado, las drogas vasoactivas no hubo cambios, no hubo aumento ni disminución. A 30 días vimos una mortalidad del 45% y del resto de pacientes supervivientes, hasta 4 de ellos sufrieron a los 30 días, persistían con una pérdida de función respecto a su basal superior al 40% y uno de ellos tenía una pérdida menor del 40%. Llegados a este punto, nuestros resultados son compatibles con la bibliografía. En 2022 se publicó un estudio sobre pacientes COVID en el que se empleaban estos filtros. Se vio que de forma significativa reducían los niveles de proteína C reactiva, procalcitonina y de interleucina C. Por otro lado, se hizo otro estudio en el que se empleaba el filtro Oxiris para pacientes con daño renal asociado a la sepsis. Y se vio que en las primeras horas el empleo de este filtro produce en este grupo de pacientes una disminución de los requerimientos de drogas vasoactivas. Finalmente, este es el estudio, es un metaanálisis, es el estudio más grande publicado hasta la fecha. Data del 2023. En este estudio vemos que el empleo de los filtros de las terapias de absorción continua produce una disminución significativa de la mortalidad de la estancia en UCI, así como una disminución significativa del score SOFA, de la dosis de noradrenalina y del ácido láctico. Nuestro estudio presenta limitaciones, puesto que tenemos un número limitado de pacientes, 11, y solo 2 años, aunque actualmente estamos aumentando el tiempo y el número de pacientes. Solo tenemos el empleo de un tipo de membrana de absorción, puesto que es del que disponemos. No podemos comparar pacientes con técnicas continuas versus pacientes en el que usemos el filtro Oxiris versus otro sin el filtro, debido a que ahora mismo, por la creciente literatura, sería éticamente dudoso. Hasta ahora lo hemos usado principalmente en pacientes con daño renal asociado a la sepsis. Pero también estamos planteando el empleo de inicio en otro tipo de indicaciones, como podría ser, por ejemplo, el uso de Ascarticels y el síndrome de ligación citotinas que suele tener asociado. Finalmente, como última limitación, estamos ampliando potenciales outcomes duros, tanto nefrológicos como no nefrológicos, como días libres de drogas vasoactivas, días libres de ventilación mecánica y luego un seguimiento posterior para ver si desarrolla enfermedad renal aguda, crónica o necesidad de diálisis. Para concluir, los datos obtenidos en nuestro estudio son similares a los descritos en la literatura, en términos de disminución de la mortalidad, en términos de disminución de los parámetros inflamatorios. La tasa de mortalidad como endpoint en pacientes en la UCI puede estar sesgada y en este punto pensamos que quizás sea relevante valorar otro tipo de endpoints alternativos como el desarrollo de enfermedad renal aguda, crónica o necesidad de diálisis. Y finalmente, realizar un estudio clínico de terapia renal continua con o sin filtro de absorción ahora mismo es éticamente complicado a la luz de la literatura actual. Muchas gracias por vuestra atención y dejo que inicie la charla. ¿Alguna pregunta rápida? No. Yo solo los 11 pacientes incluidos, es decir, ¿por qué se eligieron esos 11 pacientes y no otros
que irán en terapia continua, entiendo. O sea, ¿qué tenían de diferente? Porque evidentemente lo que has dicho, hacer un estudio comparativo a lo mejor con la literatura que hay es éticamente un poco difícil, pero entonces, ¿qué criterios de inclusión utilizasteis para...? Nuestro criterio de inclusión fue únicamente el desarrollo de un fracaso renal agudo con requerimiento de diálisis que fuese en el contexto de una sepsis o un shock séptico. Entonces, como la propia fisiopatología de la enfermedad nos indica que hay un daño directo producido por la propia sepsis y que son candidatos a ser al empleo de las terapias de absorción, ese fue nuestro criterio para que no había nada diferencial. No había nada diferente. O sea, el desarrollo simplemente de un shock séptico con fallo renal. Entonces, todos esos entraron además, por lo menos, diríamos en el 100% de los pacientes que desarrollan en este contexto de shock séptico un fracaso renal, les montamos el filtro de absorción. Entonces, ese fue nuestro criterio de inclusión. No hubo separación, me refiero. Si vemos para pacientes que no están, por así decirlo, inflamados, es cuando no usamos este filtro. O sea. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues acabamos, ¿no? Cayetana Moyano Peregrín iba a presentar función renal al inicio de diálisis y mortalidad al año en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y tras fracaso del injerto renal en diferentes épocas. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los que estáis aquí ya en la última presentación. Bueno, yo vengo a presentar un trabajo realizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. El título de nuestro trabajo es Ver función renal al inicio de diálisis y mortalidad al año en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y trae el fracaso del injerto renal en diferentes épocas. Bien, a modo de introducción, comentar que la enfermedad renal crónica es una enfermedad altamente prevalente en el mundo y que llegará a ser la quinta causa de muerte en el año 2040. Esto en España podemos observar que el aumento de incidencia a lo largo de los años es progresivo y que el inicio de diálisis en los pacientes aumenta con el tiempo, siendo la hemodiálisis la terapia renal sustitutiva de elección en la mayor parte de los pacientes. Dentro de los pacientes que inician diálisis, existe un porcentaje de pacientes que inician diálisis tras las pérdidas del injerto renal. Esto del registro español en el año 2021 se vio que llegaba hasta alcanzar casi el 3% de los pacientes. En cuanto a esta población de pacientes que empiezan diálisis después del fracaso del injerto renal, pues decir que ya existe un muy elevado porcentaje de pacientes con trasplante renal que están en un estadio 4 o 5 de enfermedad renal crónica, con alto porcentaje de pérdida de función en el injerto en los años sucesivos. Además, vemos que existe un elevado porcentaje de estos pacientes trasplantados que vuelven a diálisis después del primer año entre un 2 y un 4%, a los 5 años de un 20% y hasta un 50% a los 10 años. Y que además en esta población existe una elevada mortalidad después de la vuelta a diálisis. En cuanto al momento óptimo para el inicio de diálisis, existe un único trabajo, el estudio ideal, un estudio controlado randomizado que se realizó en 32 centros de Nueva Zelanda y Australia, con más de 800 pacientes incluidos, en el que se comparaba a aquellos pacientes que empezaban diálisis de forma temprana, con filtrado entre 10 y 14, frente al inicio tardío, con filtrado más bajo entre 5 y 7, viendo que el inicio temprano de diálisis no impactaba sobre la supervivencia de los pacientes. En cuanto a las guías que nos recomiendan cuál es el momento óptimo para iniciar diálisis, tampoco nos dicen ni nos orientan a qué filtrado deben tener los pacientes, sino que el inicio de diálisis se debe orientar en función de los signos y síntomas que presenta el paciente relacionados con la uremia. Y en las guías Código 2012 pues, nos dice que estos síntomas nos pueden aparecer con filtrado entre 5 y 10, mientras que las CADOC del 2015 pues simplemente no comentan que exista un nivel específico de función renal con el que los pacientes tengan que empezar, sino que nos debemos basar en los signos y síntomas. Por tanto, el momento óptimo de inicio de diálisis pues no está todavía bien definido. Con este panorama pues nos planteamos una hipótesis, ver si se había modificado
el filtrado glomerular de nuestros pacientes con el que iniciaban diálisis a lo largo de los años. Si estos pacientes que iniciaban diálisis después de un fracaso del injerto renal empezaban con menor filtrado glomerular y ver si había habido cambios en mortalidad en el primer año tras iniciar diálisis, en los últimos años en nuestro centro, y si el filtrado podía influir en esta mortalidad. Por tanto, nuestro objetivo fue analizar el filtrado glomerular en pacientes incidentes en diálisis en 2 periodos diferentes en el tiempo, diferenciando pacientes ERCA y pacientes después del fracaso del injerto, y analizar la mortalidad en el primer año de diálisis. Para ello, incluimos a todos los pacientes incidentes en diálisis en 2 periodos, hemos dicho entre 2000 y 2006 y 2015 y 2021, procedentes de la consulta ERCA o bien procedentes después del fallo del injerto renal. Así pudimos incluir un total de 1.108 pacientes. Del primer periodo había un total de 515, de los cuales el 80% procedían de ERCA y el 20% eran pacientes que venían del trasplante. Y en el segundo periodo un total de 593 pacientes, siendo la mayoría también de ERCA, con un 15,4% de pacientes trasplantados. Ya pasando a resultados, si estratificamos por grupo, en el cuadro de la izquierda podemos ver la edad en el que el grupo ERCA eran pacientes de mayor edad frente a los pacientes trasplantados de forma significativa, y en el cuadro de la derecha podemos ver el filtrado glomerular en el que vemos que los pacientes ERCA empiezan diálisis con filtrados más bajos que los pacientes trasplantados renales de forma estadísticamente significativa. En cuanto a los periodos del tiempo estudiado, podemos ver que en la época o en la etapa más antigua, entre 2000 y 2006, vemos que los pacientes ERCA empezaban la diálisis con edades más bajas, eran más jóvenes que en la época reciente, y empezaban diálisis también con filtrados más bajos. Es decir, en la actualidad empiezan pacientes mayores y pacientes con menor filtrado glomerular. En el grupo del trasplante vemos también lo mismo, en el que los pacientes actualmente empiezan con edades mayores y con filtrados mayores también. Y si comparamos entre ERCA y trasplante renal, vemos que también los pacientes empiezan con edades mayores frente al trasplante en ERCA, y con filtrados, los pacientes que provienen de ERCA también empiezan diálisis con filtrados más bajos que los pacientes trasplantados, también con diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los periodos, podemos ver en el cuadro de la izquierda, si englobamos a todos los pacientes, tanto ERCA como trasplante, podemos ver que anteriormente, a la época actual, en el periodo 2000-2006, los pacientes empezaban con edades más jóvenes, como hemos dicho, y el filtrado glomerular empezaban con filtrados más bajos, de forma también estadísticamente significativa. Así, una vez ya visto estos resultados, pudimos analizar qué había pasado con nuestros pacientes al año del inicio de diálisis. En este análisis pudimos incluir un total de 937 pacientes, porque había un grupo de pacientes que se trasladaron a otros centros fuera de nuestra provincia, y por tanto analizamos este total de 937, de los cuales hubo un 9,2% de pacientes que fallecieron, un 1,3% de pacientes habían recibido un trasplante renal y la mayor parte de ellos permanecían en diálisis. Del grupo de pacientes fallecidos, la mayor parte de ellos eran los que provenían del grupo ERCA, más del 95%, y el 4,7% eran pacientes trasplantados. Aquí, en estas gráficas, podemos ver la supervivencia global. Vemos que los pacientes trasplante, que es la línea verde de arriba, tienen mejor supervivencia que los pacientes que provienen de ERCA. Y si vemos por época, vemos que no hay diferencias de mortalidad. Es decir, antes, en el periodo de 2000-2006, la mortalidad era igual que la mortalidad que existe en la actualidad. Si analizamos por grupo, en el grupo que provenía de ERCA, tampoco vemos diferencia de mortalidad en la etapa anterior frente a la etapa de ahora, y en el trasplante renal pasa igual, no existen diferencias de mortalidad. Si vemos por periodos y vemos los grupos, en la línea verde, en la gráfica de la izquierda, podemos ver que los pacientes trasplantados tienen mejor supervivencia que los pacientes ERCA en el análisis univariante, pero al hacer el ajuste multivariante, ajustando por edad, sexo, diabetes y filtrado, estas diferencias se pierden. Pero en la época nueva no, en la época nueva sí vemos que los pacientes trasplantados tienen mejor supervivencia que los pacientes ERCA mueren más que los trasplantados de forma estadísticamente significativa y tras ajustar por edad, sexo, diabetes y filtrado. En esta gráfica pretendo solo resumir un poco lo dicho hasta ahora, en el que podemos ver los pacientes ERCA y trasplante tanto en la etapa anterior frente a la etapa actual. Y así, a modo de conclusión, podemos decir que nuestra unidad
Los pacientes inician diálisis de forma más temprana, con filtrados actualmente mayores que en la etapa anterior. Las pacientes que inician diálisis son más mayores, tienen edades mayores y que en cortes previas. Y esto podría deberse a la mayor comorbilidad que puede existir en las cortes actuales al inicio de diálisis. Son pacientes mayores y pueden asociar mayor comorbilidad. A pesar de tener esta población actual con edad más avanzada que inicia diálisis, vemos que no hay diferencia de mortalidad en el primer año de diálisis entre los dos periodos estudiados y que el filtrado no va a ser una variable que impacte la mortalidad al año. Y si analizamos por grupos, pues la mortalidad vemos que es mayor en la población ERCA frente al paciente que viene del trasplante en la época actual, después de haber hecho el ajuste por las diferentes variables que veis. Y tampoco vemos diferencias de mortalidad dentro del mismo grupo entre los dos periodos actuales, entre los dos periodos estudiados. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Entre estos dos periodos, ¿se tiene en cuenta que del 2000 al 2006 se estaban iniciando las unidades de ERCA en muchos hospitales y que ya en el otro periodo las unidades ya están mucho más evolucionadas? Bueno, en nuestro centro, efectivamente, en el último periodo, pues sí, ha habido cambios respecto pero el seguimiento del paciente y por lo que hemos visto, ¿no? Por cómo empiezan los pacientes, no creemos que eso haya impactado en cuanto a los resultados. De hecho, vemos que las diferencias de mortalidad entre los grupos no ha habido diferencia en las dos etapas estudiadas. Lo que sí nos faltaría, pues, analizar otras variables bueno, esto ha sido un primer análisis de nuestros datos, pero que sí tendremos que ver, pues, estas comorbilidades asociadas a esta población, que sí que puede haber impactado, que puede ser diferente en la etapa anterior frente a la etapa actual. Te quería contar, ya que en la difusión del injerto te parece que va más a que me venga filtrado a síntomas visibles, ¿registrasteis los pacientes, tanto de ERCA como los trasplantados, iniciaron diálisis de la vía sintomática, no? No, vale, se sobreentiende que el paciente, cuando ya se le ha indicado el inicio de diálisis, porque presenta ya síntomas asociados a la uremia, ¿no? Junto con el filtrado. Pero no, eso no está registrado. Un análisis retrospectivo y eso no lo tenemos registrado. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por haber compartido con nosotros estos momentos. Gracias. Ay.